El glorioso disfrute de las cosas celestiales por la fe. Por Jeremiah Burroughs. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. En la última parte del capítulo anterior, el apóstol exhortaba a la perseverancia y destacaba el gran mal y peligro de apartarse. Para prevenir este mal, explica lo que nos salvará de él. Independientemente de lo que otros hagan o de las tentaciones y pruebas que podamos enfrentar y que nos podrían desviar, los justos vivirán siempre por la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este capítulo, profundiza en el tema de la fe, proporcionando una excelente descripción de la misma, aunque no una definición exacta. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El término certeza, utilizado en el texto original, es rico en significado, significando la naturaleza fundamental, el fundamento de las cosas que se esperan. Es la sustancia, la sustancialidad de aquellas cosas que no existen actualmente para nosotros, pero son futuras y objeto de nuestra esperanza. La fe les concede una existencia real y sustancial para nosotros aunque estén por venir. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción tiene una connotación lógica, denotando un tipo de convicción que resulta de la disputa y la demostración clara, obligando a uno a aceptarla. La propiedad de esta palabra radica en el hecho de que, aunque los objetos de la fe son invisibles, ya sea por los sentidos o por la razón, la fe proporciona tal iluminación y claridad que lleva forzosamente al alma a creer en ellos. Así, la fe ofrece la convicción más completa posible. Entonces, dos aspectos claves de la fe se destacan aquí. Primero, imparte una existencia sustancial, real y presente a las cosas que se esperan. Segundo, sirve como la convicción de las cosas que no se ven. En el primer aspecto, reconocemos dos puntos clave. En primer lugar, que los santos tienen muchas cosas gloriosas que esperan. Aunque no las poseen, son personas de esperanza. En segundo lugar, su fe imbuye a estas cosas esperadas con una existencia genuina y sustancial. En la segunda parte de estos puntos, también encontramos un par de aspectos clave. 1. Que las cosas de Dios son invisibles. 2. Que la fe sirve como la evidencia de las cosas invisibles. En cuanto al primer punto, brevemente, los santos tienen grandes esperanzas en cosas que aún no han recibido. Son personas de esperanza. Esperan ser librados pronto de todo pecado y tristeza. Nunca pecar de nuevo, nunca ser tentados de nuevo, nunca sufrir de nuevo y nunca temer de nuevo. Esperan un tiempo cuando todos sus pecados serán como los egipcios. Como dijo Moisés, no vistos más. Esperan que sus cuerpos bajos y pecaminosos se conviertan pronto en cuerpos gloriosos, brillando más que el sol en el cielo. Esperan que la imagen de Dios sea perfeccionada en ellos, uniéndolos completamente con Dios, tal como el Padre y el Hijo son uno. Esperan encontrarse con su bendito Salvador en el aire, con sus propios ojos contemplándolo en su gloria. Esperan poseer las gloriosas mansiones que Él ha ido a preparar para ellos. Esperan contemplar la deidad y ver a Dios de una manera que los transforme a su semejanza. Esperan una comunión completa con el Señor, experimentando la efusión inmediata e ininterrumpida de la deidad en sus almas y cuerpos. Esperan unirse a los benditos ángeles y santos en los eternos aleluyas, admirando y adorando perpetuamente el nombre del gran Dios por los gloriosos misterios de la redención a través de Cristo. Esperan mantener un sabbat eterno, libre de las preocupaciones del mundo natural, y disfrutar de un descanso perfecto y eterno en Cristo, viviendo en Dios como si estuvieran en un océano infinito de excelencia. Esas son las cosas que esperan. Pero, ¿son estas meras fantasías? ¿Nociones o lindas fantasías que les traen placer? ¿Hay alguna sustancia en esta esperanza? Si estas esperanzas fueran tan reales y sustanciales como las cosas que actualmente disfrutan en el mundo, y si pudieran verlas tan ciertamente como ven las cosas ante sus ojos, podría ser algo. Sin embargo, el apóstol afirma que hay un principio que puede hacer todas estas cosas sustanciales para ustedes, y esa es la fe, es la certeza de lo que se espera.
Estas esperanzas no son meras ideas y nociones, sino que se encienden en sus corazones por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 13 lo confirma. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No se requiere el poder del Espíritu Santo para crear ideas fantasiosas en los corazones de las personas, sino que las esperanzas de los santos se generan dentro de ellos por el poder del Espíritu Santo. Dios mismo está asociado con sus esperanzas. Él es llamado el Dios de esperanza. Dios no es el Dios de fantasías e ideas, sino el Dios de las esperanzas de sus santos. Estas esperanzas les son dadas para evitar que se aparten y para sostenerlos a través de cualquier sufrimiento que puedan soportar. Por lo tanto, la Escritura compara nuestra esperanza con un ancla y un yelmo. De todos los peligros, el naufragio en el mar y el encuentro con enemigos en tierra son los mayores. Nuestra esperanza sirve para proteger contra ambos peligros. Contra los peligros en el mar, nuestra esperanza es un ancla, y contra los peligros en la tierra de los enemigos, nuestra esperanza es un yelmo. La esperanza de los santos por el momento es como el corcho en la red, evitando que se hunda al fondo. Incluso cuando están en el agua y cargados por el plomo de problemas y aflicciones, su esperanza los mantiene a flote. Poseen grandes esperanzas, y estas esperanzas son hechas sustanciales por la fe, porque su fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, profundicemos en el segundo punto. Los corazones carnales creen que la verdadera excelencia reside solo en los aspectos exteriores del mundo. Suponen que el dinero, las riquezas, los honores y los placeres y deleites de la carne poseen sustancia real y son verdaderamente sustanciales. Ven estas cosas como de verdadero valor. Sin embargo, les ruego que observen la disparidad entre el juicio del Espíritu Santo y el de un corazón carnal. Mientras un corazón carnal considera las cosas exteriores como las únicas sustanciales, por eso llaman a los individuos ricos personas sustanciales. El Espíritu Santo considera que esas cosas que el mundo percibe como sustancias son meras ilusiones. Por otro lado, el Espíritu Santo considera sustanciales las cosas que el mundo ve como ilusiones. Aquellos que juzgan según el Espíritu comparten esta perspectiva. Para ilustrar el primer punto, consideren que San Juan clasifica todas las cosas en el mundo en tres categorías: ganancias, placeres y honores. Las llama los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deleites de los ojos. Ahora, en cuanto a las cosas que el mundo considera como su mayor sustancia, como la riqueza y las fortunas, tomen nota de cómo las ve el Espíritu Santo. Proverbios 23, versículos 4 al 5 aconseja: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo nada? En otras palabras, lo que ustedes consideran su sustancia, el Espíritu Santo dice que no existen en absoluto. Ahora, podrían argumentar que los honores y las promociones tienen algo de sustancia en ellos, pero el Espíritu Santo no está de acuerdo. Hechos 25, versículo 23, relata cómo Agripa y Berenice llegaron al tribunal con mucha pompa, vistiendo ropas espléndidas. Sin embargo, la palabra traducida como mucha pompa también se podría significar gran fantasía. ¿Qué mayor honor hay para los príncipes que llegar con sus vestiduras al tribunal, brillando ante los ojos de sus súbditos? Y sin embargo, según el juicio del Espíritu Santo, su gran gloria no era más que una gran ilusión. En cuanto a los placeres de la carne, Amós 6, versículos 5 al 6, describe vívidamente la sensualidad de la gente. Se acuestan en camas de marfil, se extienden en sus sofás, consumen las mejores carnes y beben vino en tazones, entre otros deleites. En el versículo 13, todo se reduce a esto: vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? No hay sustancia genuina ni excelencia sustancial en ninguna de estas cosas, ya sean riquezas, honores o placeres. Ahora examinemos cómo el Espíritu Santo juzga las cosas espirituales. Encuentra sustancia en ellas, mientras que los corazones carnales los consideran meras ilusiones. En Proverbios 8, versículos 20 al 21, la sabiduría afirma: por vereda de justicia guiaré, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros.
En este contexto, sustancia significa verdadera existencia. Hebreos 10, versículos 33 al 34, ofrece más información. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, las cosas que eran simples ilusiones para el mundo se volvieron sustanciales para los creyentes a través de su fe. En Hebreos 11, versículo 10, se dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. A los ojos de Abraham, ninguna ciudad en el mundo tenía fundamentos, excepto la que esperaba. Fue su fe la que proporcionó fundamentos para esa ciudad. Así, vemos las perspectivas contrastantes del Espíritu Santo y el mundo. Mientras vivimos en la tierra, percibimos la tierra como vasta, y el sol, la luna y las estrellas como relativamente pequeñas. Sin embargo, si estuviéramos en el cielo, veríamos el sol, la luna y las estrellas como cuerpos inmensos, mientras que la tierra parecería insignificante en comparación, un simple punto. Asimismo, cuando las personas poseen corazones mundanos, perciben las cosas celestiales como ilusiones, trivialidades y no dignas de búsqueda. Pero si fueran elevados al cielo por principios divinos, reconocerían la grandeza de las cosas celestiales y verían los asuntos terrenales como insignificantes y no dignos de atención o apego. Los objetos de la fe son sustanciales, y la fe les imparte esa sustancia. Y son cosas sustanciales, en primer lugar, porque contienen más de lo que inicialmente se percibe. Consideramos algo sustancial cuando posee más de lo que presenta exteriormente. Aquellas cosas que hacen una gran exhibición, pero carecen de la profundidad de la sustancia, se consideran vanas e insustanciales. Por ejemplo, si una pieza de tela no coincide con su apariencia, careciendo de las cualidades que parece poseer, decimos que carece de sustancia. Ahora, las cosas de Dios contienen mucho más dentro de ellas de lo que revelan exteriormente, y por lo tanto son sustanciales. Cuando Cristo venga en gloria, el texto dice, para ser admirado en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 10. Los creyentes actualmente perciben un nivel significativo de excelencia en Cristo, amándolo por lo que actualmente ven. Sin embargo, cuando Cristo aparezca en el futuro, su gloria superará con creces sus expectativas. Dirán, de hecho vimos mucho en Cristo, pero ahora contemplamos una gloria y excelencia infinitamente mayores de lo que jamás imaginamos. En segundo lugar, las cosas celestiales, los objetos de la fe, son sustanciales porque contienen la esencia de Dios en ellas. Dios es el ser infinito primigenio de todo, la fuente de existencia de todo. Por lo tanto, lo que posee más del ser esencial del Dios en sí mismo debe ser el bien más sustancial y genuino. Aunque es cierto que todas las criaturas reflejan las excelencias de Dios, las cosas espirituales y celestiales están llenas de Dios en mayor medida que cualquier otra cosa. Contienen la naturaleza divina de Dios, su vida, su imagen, su gloria, y es donde Dios se comunica más plenamente. Dios se comunica de dos maneras principales. Una es a su Hijo de una manera incomprensible, y la otra es a sus criaturas. La comunicación especial de sí mismo a sus criaturas se encuentra en asuntos espirituales y celestiales. Por lo tanto, son indudablemente las cosas más sustanciales y reales para el alma. En tercer lugar, son cosas sustanciales, no simples nociones o ideas, porque están en el núcleo de los pensamientos e intenciones de Dios. Representan lo que Dios busca en todas sus obras con criaturas y constituyen la cúspide de la felicidad para las criaturas más excelentes que jamás ha hecho. Algo que resulta del gran diseño de Dios para el mundo y todas sus obras, y que representa el mayor bien que una criatura puede alcanzar, debe poseer innegablemente una existencia sustancial. La bondad encontrada en las cosas espirituales y celestiales es el resultado último del propósito eterno de Dios, en su completa comunicación en sí mismo a su criatura, y es el mayor bien que cualquier criatura puede lograr. Por lo tanto, las cosas espirituales son reales y sustanciales. Además,
Son reales y sustanciales porque producen un efecto genuino y sustancial en las almas de aquellos que están familiarizados con ellas. La aprehensión de las cosas espirituales, los objetos de la fe, tienen un impacto profundo en los corazones de los piadosos. Las cosas espirituales tienen el poder de elevar y elevar los corazones de los individuos que anteriormente eran humildes, viles, impuros e indignos, permitiéndoles relacionarse con Dios de la manera más elevada posible. Capacitan al alma para realizar grandes obras. Tales efectos sustanciales solo pueden resultar de cosas reales y sustanciales. Finalmente, poseen una existencia eterna que nunca se desvanecerá ni disminuirá. Mientras que todas las demás cosas pueden marchitarse como la hierba, las cosas espirituales y celestiales perdurarán para siempre. Por lo tanto, son las únicas cosas sustanciales. Ahora, ¿cómo se vuelven sustanciales para el alma? Es a través de la fe. La fe les proporciona una base firme y sustancia de ser. Enfatizo esto porque la razón principal por la que nuestros corazones no son cautivados por las cosas espirituales es que no percibimos su realidad y naturaleza sustancial, así como la inmediatez del bien que ofrecen. La fe les otorga esta existencia sustancial. En primer lugar, la fe lleva al alma a contemplar a Dios mismo, permitiéndole reconocer la excelencia y gloria inherentes en Dios, comprender aspectos de la esencia y existencia de Dios. Eleva el alma para relacionarse con Dios de una manera que supera con creces las capacidades de la razón sola, aunque la razón de hecho proporciona algún entendimiento de Dios. Además, la fe permite al alma discernir las riquezas encontradas dentro de estos aspectos excelentes y gloriosos de Dios. Inicialmente las percibe en Dios y posteriormente reconoce que Dios está infinitamente dispuesto a compartir y revelarse a sus criaturas. Además, la fe permite al alma relacionarse con los profundos y gloriosos propósitos de Dios, establecidos entre Dios y su Hijo. Discierne el gran diseño que Dios tuvo al enviar a su Hijo al mundo para cumplir con las altas y gloriosas intenciones de comunicarse a la humanidad a través de un mediador. Además, la fe se adentra en las profundidades del pacto de gracia, descubriendo las riquezas inconmensurables escondidas en él, riquezas que la razón o el mundo creado no pueden comprender. Uno de los principales objetos de la fe es el pacto de gracia en el Evangelio, donde percibe las riquezas reveladas. La fe también recibe el testimonio del Espíritu Santo, designado por el Padre y el Hijo para dar testimonio de estas grandes verdades, revelando al alma los profundos misterios de Dios. Mientras que estos asuntos pueden ser meras nociones para el corazón de una persona sin el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios los devela al alma. Así, cuando la fe se compromete con estos objetos y los abraza con su esfera legítima de operación, transforma todas las gloriosas verdades concernientes a la felicidad eterna destinada a los elegidos por Dios en realidades sustanciales y tangibles para el alma. Estas son verdades sobre las cuales el alma puede construir con confianza y arriesgar su destino eterno. Al arriesgar la condición eterna, es crucial tener una base sólida. Dado que es la tarea de la fe, cuando Dios pretende salvar al alma, poseer tales convicciones del Evangelio que esté dispuesta a apostar su estado eterno sobre él, debe estar construida sobre una base sólida. En consecuencia, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y otorga una existencia genuina a estas cosas. Además, la fe no hace que estas cosas sean reales y sustanciales, sino que también les otorga otro aspecto, la inmediatez. Aunque son cosas esperadas, la fe les concede una existencia inmediata en el alma. Por la fe se perciben como existentes actualmente, incluso si no poseen tal existencia en sí mismas. La fe comparte similitudes con la naturaleza de Dios, ya que posee una especie de poder omnipotente para crear algo de la nada. Hay numerosas obras notables de la fe, y entre ellas hay una significativa: proporcionar sustancialidad presente a aquello que carece de ella, convirtiéndolo en una realidad genuina y sustancial para el alma. Esta función particular de la fe es bastante notable. Puede distanciarse de males inminentes y que están muy cerca y rodeándolos, como se ve en el Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es una expresión peculiar afirmar que no llegará a ustedes cuando miles caen a ambos lados y uno está en medio de ellos. La fe es responsable de este logro. Coloca a distancia lo que está justo encima de ustedes.
Cuando una plaga mortal está a una distancia considerable, la razón puede ofrecer un sentido de seguridad, ya que uno podría pensar, estoy bastante seguro porque está lejos. Sin embargo, si la plaga entrara en su casa o habitación, creer en una promesa de que no llegará a ustedes representa una obra poderosa de fe. La fe crea una brecha entre los males presentes y los que se aproximan. Por el contrario, para las cosas buenas ausentes que están situadas lejos, la fe tiene el poder de hacer que parezcan como si existieran genuinamente. Hebreos 11, versículo 13 menciona a los padres que vieron las promesas de lejos y las abrazaron. La palabra utilizada en el texto original es saludaron las promesas. Cuando los amigos se saludan, deben estar en estrecha proximidad. Su fe hizo que las promesas que estaban distantes parecieran como si estuvieran presentes. Por lo tanto, Abraham vio el día de Cristo y se regocijó. Las Escrituras también hablan de aferrarse a la vida eterna, lo cual se logra mediante la fe, y de recibir el fin de su fe. Salmo 108, versículos 7 al 8 dice, Dios ha hablado en su santuario, me alegraré, repartiré a Siquem. Galad mío, Manasés mío. Noten la palabra mío. La conclusión inmediata es como si el asunto ya estuviera cumplido, porque así fue a través de la fe. La fe proporciona una existencia actual a las cosas. La razón misma tiene una influencia considerable en hacer que los eventos futuros parezcan como si fueran presentes, tanto para asuntos dañinos como beneficiosos. En el caso del mal, una persona contemplativa con un corazón malvado puede acercar la dulzura de una lujuria y pecado distantes meditando sobre ello y pensándolo repetidamente. Tal persona puede involucrarse en la contemplación pecaminosa aunque podría terminar en el infierno antes de llevarlo a cabo. Así como la razón y el discurso pueden traer una lujuria y hacerla parecer como si estuviera presente, también puede hacer lo mismo para eventos positivos futuros. Esta distinción subraya la diferencia entre las criaturas racionales y sensuales. Una criatura sensual está interesada solo en lo que tiene inmediatamente delante de ella, mientras que la razón puede traer asuntos distantes y hacer que parezcan como si estuvieran presentes. En este sentido, Dios tiene una ventaja significativa sobre la humanidad, ya sea para traer su ira sobre ellos o para otorgarles felicidad. Así como pueden traer sus lujurias que están ausentes y hacerlas parecer presentes mediante la razón y la contemplación, Dios puede hacer que los males y plagas futuros parezcan presentes para ustedes a través de esta facultad. En consecuencia, el destino terrible de aquellos que perecen eternamente puede describirse de una manera espantosa. Son criaturas racionales que, al usar la razón, pueden traer toda la miseria que soportarán por la eternidad al momento presente, experimentando cada momento de esa miseria eterna inmediatamente. Por el contrario, aquellos que son salvados experimentan una felicidad ilimitada en cada momento porque pueden traer toda la felicidad que experimentarán por la eternidad a cada momento presente. Esa es la función de la razón. Si la razón puede hacer que los eventos futuros parezcan presentes, ¿cuánto más puede la fe, que no es solo razón elevada, sino un principio superior a la razón? La desesperación, por ejemplo, trae el infierno sobre una persona antes de que realmente esté en el infierno, haciendo que el tormento futuro sea una existencia real en el corazón como si estuviera presente. Algunas personas en su desesperación han gritado que están en el infierno, sintiendo las llamas del infierno sobre ellos. La desesperación acerca la realidad de la ira futura de Dios y la hace inmediata. De la misma manera, la fe trae la realidad del amor y la misericordia de Dios que aún están por venir y los hace presentes. Es una obra genuina de la fe hacer que las cosas futuras sean presentes, similar a cualquier otra obra de fe. Mientras que debería haber explicado en qué maneras la fe hace presente las cosas futuras y en qué consiste la obra de la fe en ellas, proporcionaré un breve resumen. La fe hace que todas las cosas que están por venir sean presentes. En primer lugar, la fe ve todas las cosas como ciertas, como si fueran una realidad. Por ejemplo, si una persona tiene un bono de 100 libras del cual está segura, lo considera como 100 libras en mano debido a su certeza. En segundo lugar, la fe percibe la posesión de las cosas no solo que se adquirirán en el futuro, sino que hay una posesión presente de ellas. Esto ocurre de dos maneras.
Primero, Cristo, nuestro líder, ha ido delante para preparar mansiones para nosotros y ha tomado posesión del cielo en nuestro nombre. Por lo tanto, hemos tomado posesión en él. En segundo lugar, hemos recibido las primicias del Espíritu, las bendiciones iniciales de las cosas gloriosas del cielo. En este sentido, hemos tomado posesión nosotros mismos, por lo cual parecen presentes para la fe. En tercer lugar, la eternidad es tan vasta que el tiempo antes de tener la posesión plena es insignificante, por lo que la fe las considera presentes. En cuarto lugar, la fe mantiene continuamente las cosas del cielo a la vista, y están presentes porque siempre están a la vista de la fe. En quinto lugar, su inmediatez es evidente porque los santos experimentan todo en Dios. La felicidad del cielo reside en ver toda la gloria y bienaventuranza en Dios. La fe nos permite vislumbrar algo de esto aquí, disfrutar de la comunión con Dios actualmente, contemplar el cielo en Dios y ver todas las cosas en Él, debe necesariamente hacer que existan presente y verdaderamente en el alma. Así que he discutido brevemente cómo la fe sirve como la sustancia de las cosas que se esperan. En términos de aplicación práctica, si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y otorga realidad a las cosas tan sublimes y divinas, entonces la fe misma debe ser una cosa extremadamente sustancial. No es un mero concepto o noción, ya que da realidad y sustancia a lo que el mundo considera meras nociones. La fe es uno de los elementos más sustanciales y gloriosos en el mundo. Es a través de la fe que el poder de Dios se muestra más evidentemente, como se ve en Efesios 1, versículos 19 al 20, donde se revelan varios niveles de extraordinario poder de Dios en las obras de la fe. Esto subraya que la fe posee una esencia notable. De hecho, la fe abarca mucho, ya que aunque es una gracia que nos humilla, empodera a los creyentes para realizar uno de los actos más magníficos que una criatura puede llevar a cabo: tener un alma que reconozca su propia miseria, sentir la carga del pecado y la culpa, y reconozca la ira de una deidad infinita dirigida hacia ella, junto con la justicia infinita de Dios que exige satisfacción y su santidad infinita que aborrece el pecado. Enfrentada a las acusaciones de la conciencia, de Satanás y del mundo, y plenamente consciente de estas aflicciones, sin embargo, elige aferrarse a un mediador entre Dios y la humanidad, depositando su confianza en una justicia más allá de sí misma, ofreciéndola a Dios Padre como expiación y satisfacción completa, y atreviéndose a apostar su destino eterno en ello. A pesar de su impureza e inmundicia inherentes, la fe permite a uno unirse con Dios en un vínculo tan cercano como sea posible, dada la naturaleza de la relación, casi similar a la unión hipostática entre la naturaleza humana de Cristo y la divina. Sin duda, la fe realiza una obra profundamente noble y gloriosa, demostrando la abundancia del poder de Dios en ella. A la luz de esto podemos discernir la vacuidad de la fe que tiene la mayoría de las personas en el mundo. Su fe carece de sustancia, es mera vacuidad, una simple noción. No es de extrañar, entonces, que todo lo que creen permanezca como meras nociones y su fe siga siendo ineficaz. Ustedes afirman esperar, creer y confiar en la misericordia de Dios, pero ¿qué impacto práctico y sustancial tiene su fe en sus corazones? Cuando la fe genuina entra, trae consigo el poderoso poder de Dios y su maravillosa gloria al alma, casi como si creara y otorgara existencia real a los objetos más sublimes y gloriosos del mundo. Por lo tanto, reconozcan que la fe no es una entidad inerte y superficial en el alma, ejerce una poderosa influencia en los corazones de los hombres y mujeres. Ciertamente, la fe que puede salvar un alma debe exhibir efectos sublimes y gloriosos dentro del alma. Además, si la fe otorga existencia sustancial a las cosas que se esperan, entonces debemos aprender a fortalecer y ejercitar nuestra fe en los objetos de nuestra esperanza. ¿Quién de nosotros no aspira a alcanzar cosas grandes y gloriosas, como insinué anteriormente? Por lo tanto, dejen que la fe se ejercite activamente y se fortifique en estos asuntos. Si todas estas cosas benditas de las que hablamos estuvieran presentes en el alma, qué elevados estarían nuestros corazones por encima de los asuntos mundanos. Consideraríamos todas las cosas terrenales como insignificantes y sin valor. Nuestros pensamientos serían cautivados por la maravilla de las cosas espirituales y celestiales,
nuestros espíritus se encenderían con amor por Dios y nuestra conducta reflejaría prioridades celestiales en el presente. Tendríamos pensamientos y efectos celestiales en todos nuestros caminos y enfrentaríamos cualquier prueba, soportaríamos cualquier dificultad y sacrificaríamos cualquier cosa por Dios. Si nuestra fe pudiera hacer que tales cosas gloriosas nos fueran genuinamente sustanciales, entonces nuestros deberes y servicios también poseerían verdadera sustancia. ¿Por qué entonces nuestros deberes a menudo parecen tan inútiles y vacíos, careciendo de algo más que una forma exterior? Ciertamente, hermanos, si nuestra fe puede dar una realidad sustancial a los aspectos benditos y gloriosos de la vida eterna, igualmente puede otorgar una realidad sustancial a todos nuestros deberes y servicios, asegurando que no presentemos ofrendas vacías e inertes a Dios. Por lo tanto, no se contenten con una fe que no dé sustancia a sus deberes, y no esperen que otorgue sustancias a las cosas magníficas de las que hemos hablado. Esto concluye la discusión del primer punto. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Ahora, me gustaría tocar brevemente el segundo punto. Es la evidencia de las cosas que no se ven. Esto implica dos aspectos. Primero, que los asuntos de gracia espirituales y celestiales no son visibles. Segundo, que la fe proporciona evidencia de estos asuntos. Primero, es esencial entender que la gracia, las cosas espirituales y las bendiciones celestiales no se ven. El apóstol declara en Gálatas 5, versículos 19 al 22, que las obras de la carne son evidentes. Sin embargo, cuando aborda las obras del Espíritu, no afirma que sean evidentes, porque de hecho, son cosas que no son visibles. Aunque los efectos de estas obras pueden ser aparentes, no hay manifestación externa de gracia que las distinga, y hasta un hipócrita puede imitarlas. Por lo tanto, las obras del Espíritu no pueden considerarse visibles, ni para los sentidos ni para la razón. Con respecto a los asuntos celestiales, el apóstol dice en 2 Corintios 4, versículo 18, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas». Tenía la intención de elucidar por qué las cosas espirituales y celestiales no se ven presentando muchos argumentos, pero ahora seleccionaré algunos puntos clave. Los tesoros espirituales y celestiales de un cristiano son análogos a las riquezas del mar. En la superficie, uno solo puede observar olas turbulentas y una gran cantidad de impurezas. Sin embargo, las verdaderas riquezas yacen debajo. De manera similar, las riquezas y tesoros de un cristiano no son visibles, están ocultos dentro del mismo corazón de Dios. Así como nadie conoce los pensamientos de un hombre excepto el espíritu del hombre, nadie conoce los pensamientos de Dios excepto el espíritu de Dios y aquellos a quienes Dios se los ha revelado. Además, estas cosas fuera del alcance de la razón son demasiado exaltadas y magnificadas para que una facultad como la razón las comprenda. Así como un objeto demasiado brillante para la vista puede cegarlo, estos objetos son demasiado exaltados para la razón, y por lo tanto no pueden ser vistos por ella. Además, la ceguera humana, que es inherente, impide a las personas ver estas cosas. Principalmente, Dios organiza los eventos en su providencia de una manera que aparentemente contradice sus promesas, haciendo lo contrario a las percepciones de los sentidos y la razón. Dios a menudo oculta su misericordia hacia su propio pueblo de esta manera. Consideren el caso de Abraham, a quien Dios le hizo dos promesas. Primero, que lo llevaría fuera de su tierra natal a una tierra que fluye leche y miel. Y segundo, que haría que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo, y que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Abraham llegó a Canaán, la tierra prometida, se enfrentó a una hambruna y tuvo que huir a Egipto para conseguir sustento. Además, Sara, su esposa, era estéril y parecía imposible que tuviera hijos. A pesar de recibir un hijo, Abraham fue probado cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, y aunque Isaac sobrevivió, no se casó hasta 40 años después, y aún entonces no tuvo hijos durante 20 años. A lo largo de 150 años, hubo solo 70 descendientes de Abraham,
Sin embargo, la promesa era que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia. Dios parecía estar actuando en contra de su promesa. Se pueden encontrar casos similares en la vida de Jacob. Dios le ordenó a Jacob que regresara de Labán, pero en su viaje, Labán lo persiguió con intenciones de hacerle daño. Durante su viaje, la nodriza de su esposa y su esposa murieron. Su hija Dina fue violada, y sus hijos Simeón y Leví cometieron un acto terrible que causó que la reputación de Jacob sufriera. Finalmente, su hermano Esaú se acercó con intenciones hostiles. Todas estas adversidades ocurrieron durante un viaje que Dios había ordenado a Jacob que emprendiera. Si Jacob no hubiera poseído fe, lo que le permitió ver más allá de estos desafíos hacia las promesas no vistas, le habría sido imposible perseverar. Cuando Dios llevó a los israelitas a Canaán, emprendieron un largo viaje a través del desierto. Al llegar, se encontraron con la región más árida de la tierra, el sur árido y estéril, aparentemente contradiciendo la promesa de una tierra que fluye leche y miel. La providencia de Dios parecía estar en desacuerdo con su promesa, ocultando la excelencia de sus bendiciones y haciéndolas invisibles. A la luz de esto, queda claro que las cosas de Dios no son perceptibles a un ojo carnal y requiere más que solo la razón para aprenderlas. Primero, deberíamos dejar de sorprendernos de que las personas con intelecto y habilidad de razonamiento excepcionales no perciban las cosas de Dios, sino que las desprecien. No se turben por esto, estas son cosas no vistas. Muchos son engañados al pensar que, porque ciertas personas poseen mayores capacidades intelectuales para comprender los fenómenos naturales, necesariamente tienen mayores percepciones en asuntos espirituales. Razonan así: ¿por qué ustedes, hombres y mujeres simples, entienden estas cosas cuando hay grandes eruditos y personas instruidas que no lo hacen? Esta línea de pensamiento revela una disposición carnal, como si la fuerza de la razón humana pudiera permitir a las personas comprender más de lo que la fe puede lograr. Recuerden las palabras de Cristo en Mateo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. No obstante, la mentalidad de las personas mundanas es evidente. A menudo consideran la religión como una tontería y un absurdo. Esto se extiende al fervor religioso también. Cuando uno observa a otro profundamente comprometido con algo que consideran insignificante, no pueden evitar considerarlo una locura. Por lo tanto, cuando las personas mundanas ven al pueblo de Dios apasionadamente comprometido con cosas que consideran carentes de excelencia, y los ven dispuestos a arriesgar y soportar por estas creencias, lo consideran una locura y demencia. Así como Poncio Pilato reaccionó con escepticismo cuando Cristo habló de la verdad en una situación que amenazaba su vida, así también las personas carnales desestiman las acciones de los siervos de Dios que están dispuestos a sacrificar sus riquezas y vidas por lo que ellos perciben como asuntos insignificantes. Este desdén surge porque las cosas de Dios son invisibles. En consecuencia, en asuntos de importancia espiritual y celestial, debemos esforzarnos constantemente por disminuir el papel de la razón y elevar el de la fe. Como dijo Martín Lutero, en las cosas de Dios no debemos buscar constantemente la razón, porque estas cosas son invisibles. Lutero también enfatizó que la fe mata a la bestia de la razón en asuntos espirituales. Aunque la razón tiene un propósito cuando está controlada por la fe, debe ser vista como una bestia que debe ser dominada para permitir una percepción más clara de las cosas espirituales. He encontrado una historia en un libro sobre una reunión de obispos, durante la cual un filósofo se involucró en una disputa contra la fe cristiana y presentó argumentos tan sutiles que dejaron perplejos a los obispos. Sin embargo, un hombre piadoso pero humilde entre ellos solicitó permiso para hablar, a pesar de sus preocupaciones iniciales sobre su aparente debilidad. Finalmente, le permitieron hablar y presentó ciertos principios religiosos al filósofo, simplemente preguntando: ¿crees en estas cosas? Repitió esa pregunta varias veces y como resultado, el filósofo capituló. Comentó que hasta entonces solo había escuchado palabras, pero ahora sentía un poder divino actuando dentro de él y ya no podía resistir la fe cristiana.
Esta transformación ocurrió únicamente a través de la presentación de los objetos de la fe y la persistente pregunta ¿crees? De hecho, en asuntos de fe, la creencia a menudo precede a la comprensión completa. A veces nuestra fe debe ayudar a nuestra comprensión en lugar de al revés, como se demuestra en el caso de Pedro 6, versículo 69. Pedro declaró, «Y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Noten que dijo, hemos creído y conocemos. No conocemos y creemos. La creencia viene primero, y la certeza le sigue. Al creer, alcanzamos la seguridad. Muchos desean estar seguros de que Cristo murió por ellos, de que sus pecados están perdonados y de que son hijos de Dios. Intentan establecer esta certeza a través de varios argumentos y examinando los efectos, buscando identificar indicadores específicos. Sin embargo, el enfoque del apóstol aquí debería ser el nuestro: hemos creído y conocemos. Deberíamos comprometer nuestras almas a la verdad de la palabra de Dios y a través de la creencia alcanzar la certeza. Hasta aquí el primer punto. Las cosas de Dios son cosas no vistas. Ahora, en cuanto a la fe, esta proporciona evidencia y claridad. Como se afirma en 2 de Timoteo 1, versículo 12, «Estoy seguro de a quién he creído», y las misericordias de Dios en Cristo se mencionan como las misericordias fieles de David, en Hechos 13, versículo 34. La fe no es una mera noción, imaginación o presunción, más bien es lo que hace que todo sea seguro y cierto para el alma. Debo plantear una pregunta aquí. ¿Puede haber fe sin seguridad? Es decir, sin seguridad de la propia salvación a través de Cristo. Ciertamente, sería un error significativo equiparar la fe con las riquezas de la fe, que es la seguridad. Las Escrituras se refieren a la seguridad como las riquezas de la fe. Así como una persona puede llevar a cabo su oficio sin ser rica, también uno puede ser creyente sin ser rico en seguridad. La seguridad es la crema de la fe, las riquezas de la fe. Debería haber explicado hasta qué punto la fe puede servir como evidencia, incluso en presencia de la duda. Solo esto, la seguridad que obtenemos a través de la fe, al confiar en la palabra y sacar conclusiones de los principios divinos, es una evidencia en la medida en que el alma puede confiar en ella con seguridad. Como mencioné antes, la fe es una base sobre la cual el alma puede aventurarse con confianza. Como dijo un mártir, aunque no puedo argumentar por la verdad, puedo morir por la verdad. Cuando la fe llega con una luz convincente, incluso si persisten dudas, temores y tentaciones, el alma puede confiar y depender de ella. El alma resuelve, si muero, moriré aquí. Que diga lo que quiera todo el mundo, he encontrado que ese es el camino, e independientemente del resultado, no daré marcha atrás. De esta manera, la fe domina el alma y la lleva a través de la oposición, y así la fe sirve como evidencia. En primer lugar, si la fe es evidencia para otras cosas y las hace visibles, entonces también puede servir como evidencia para sí misma. Me refiero a esto. Es posible para un alma conocer su propio buen estado y su conexión con Cristo únicamente a través del trabajo de la misma fe. Incluso si no puede argumentar a posteriori a partir de los efectos de la fe, puede argumentar a priori, la fe puede proporcionar evidencia para sí misma. Muchos cristianos continúan dudando porque creen que deben tener evidencia de su fe a través de ciertos efectos que siguen a su fe, y hasta entonces no pueden tener consuelo. Es cierto que donde existe verdadera fe, habrá frutos y efectos de la misma. Sin embargo, si pudieran comprender este misterio del Evangelio y encontrar evidencia dentro de la fe misma, llegarían al consuelo más rápidamente, y es un enfoque mucho más seguro. Cuando tengan dudas sobre su condición, temen que sus pecados no estén perdonados y dudan de su conexión con Cristo, la manera de superar estas dudas y temores es renovar el acto de fe mismo. Preséntenle a sus almas las riquezas de la gracia de Dios en el Señor Jesús y vean si esto atrae a sus almas para creer. Incluso si sus corazones no responden de inmediato, presenten estas cosas a sus almas repetidamente y no se aparten de renovar los actos de fe para centrarse en sus corrupciones. En su lugar,
Miren hacia arriba repetidamente y a través de este proceso de contemplación surgirá un poder a través de su corazón a creer. Así como la presentación de la ley tiene el poder de aterrorizar y asustar, la presentación de los aspectos gloriosos del Evangelio tienen el poder de atraer la fe. Deben renovar el acto inicial de su fe para abrazar a Cristo y confiar en la gracia de Dios en Cristo. Aunque encuentren diversas corrupciones dentro de su corazón y sean tentados a pensar, ¿debería alguien tan contaminado y profanado como yo lanzarme sobre la gracia de Dios en Cristo? Agárrense de Cristo, sin embargo. Tienen tantas razones para hacerlo como cualquier otra cosa, y este debe ser su curso, renovar repetidamente este acto inicial de fe. Pueden decir, pero mis dudas y temores persisten. Si desean evidencia, repítanlo 1000 veces, y eventualmente la evidencia del acto de fe misma surgirá. Pueden argumentar que esto podría verse como presunción al lanzarse sobre la gracia gratuita de Dios en Cristo. Yo respondo, esto no es presunción porque el mismo acto les otorga un derecho a todo en Dios y en Cristo. La presunción ocurre cuando una persona toma algo de a lo que no tiene derecho, pero si una acción les concede un derecho, no es una presunción. Podrían argumentar que este es un camino licencioso y permite libertad. No malinterpreten la fe. Cuando ustedes, incluso en ausencia de vista y sentido sin razón para hacerlo, se aventuran sobre la gracia de Dios en Cristo, es la obra más gloriosa que pueden realizar en este mundo. Incluso si pudieran superar todas sus corrupciones y realizar el servicio más grande imaginable, no sería tan glorioso como esto. También es lo más difícil en el mundo, por lo tanto, no es una doctrina de libertad. Un alma que puede superar todas las dificultades de la fe, conquistar su culpa infinita y los terrores de la ley, y aventurarse sobre la gracia gratuita de Dios en Cristo a pesar de todos los obstáculos, puede superar cualquier dificultad en el mundo. Muchas otras cosas podrían haberse mencionado para reforzar este punto. Incluso cuando estamos en la oscuridad y no podemos ver, la vista y el sentido están ausentes, y ejercemos la fe. Si desean magnificar a Dios como cristianos, este es el único camino. Hay un ejemplo notable de confianza que Alejandro puso en su médico, y la confianza que le otorgó lo honró grandemente ante todos sus nobles. Cuando Alejandro enfermó, alguien le advirtió que tuviera cuidado con su médico, alegando que alguien lo había sobornado para envenenarlo. El médico le llevó una poción, y Alejandro le entregó la carta. Inmediatamente bebió la poción, lo que indicó que no creía en las acusaciones contra su médico. Esta acción honró grandemente al médico. De igual manera, cuando no tienen evidencia en ustedes mismos, e incluso cuando enfrentan muchas tentaciones que ponen en duda la gracia de Dios en Cristo, tentaciones que sugieren que Cristo los ha abandonado y que las cosas no estarían así si Cristo quisiera el bien para ustedes, incluso cuando las tentaciones están en su punto más intenso y hablan lo peor de Cristo, en ese momento, aventurar su alma sobre Cristo será visto por Cristo como el mayor honor que pueden otorgarle. También es la manera más efectiva de magnificar las riquezas de su gracia y misericordia. Sean cautelosos tanto con la incredulidad como con la presunción. Teman que pueden fallar en magnificar las riquezas de la gracia de Dios en Cristo, que es su porción principal entre la humanidad. Tenía la intención de brindar algo de aliento para creer en estos casos donde falta evidencia, cuando estamos en la oscuridad y no podemos ver ninguna luz. También planeaba ofrecer directrices para ayudar a nuestra fe, pero concluiré con este único uso. Por lo que se ha expuesto, todos ustedes pueden ver qué gracia tan excelente y admirable es la fe, y cuán útil es. Oh, hermanos, en estos tiempos de tanto temor, problemas y distracciones, tener fe para dar sustancia a todas las cosas de las que Dios ha hablado, para dar sustancia a todas las gloriosas promesas que Dios ha hecho a su pueblo, qué bendición tan maravillosa es esta. Ahora ejerzan su fe, y por la fe den sustancia a todas estas promesas. Háganlas una base sobre la cual descansar. Estén dispuestos a arriesgar todo lo que tienen, sus propiedades, nombres, libertades, vidas, para el avance y cumplimiento de las glorias y promesas que Dios ha hecho a su iglesia. Si tienen la fe que da aumento a esas promesas, lo harán. Aunque no veamos más que oscuridad y miseria en el mundo, ejerzamos la fe. Si la hora de la tentación aún ha de venir,
Como quien sabe, entonces necesitaremos fe, y solo la fe puede ayudarnos a encontrar luz en tal oscuridad. Para prepararse para tales tiempos, esfuércense en fortalecer su fe, y por lo que han oído, pueden ver cuán valiosa será la fe en cualquier peligro. Es un gran consuelo para un cristiano que, aunque esté en la oscuridad sobre muchas cosas, sepa que tiene algo dentro de él que hará evidente las cosas de la vida eterna. Es una bendición maravillosa de Dios tener un principio que da sustancia y evidencia a tales cosas. Muchas almas pobres se regocijarán enormemente si pueden tener evidencia de una sola verdad de la religión, como la verdad de una deidad, sobre la cual la razón arroja luz. Están tan plagadas por el ateísmo que darían 1000 mundos para liberarse de él. Ahora, si tener evidencia de un principio de religión es una gran misericordia, qué gloriosa misericordia es tener fe que proporciona evidencia de todas las cosas gloriosas de Dios y las hace claras y evidentes para ustedes. Pueden recordar un tiempo cuando las consideraban fantasías y nociones, pero ahora las ven tan claramente como la luz del sol, y no cambiarían esa visión por 1000 mundos. En el futuro, hermanos, cuando veamos estas cosas no a través de la fe, sino a través de nuestros sentidos, oh, cómo bendeciremos a Dios entonces por haber tenido evidencia de estas cosas en nuestras almas. ¿Qué habría sido de nosotros si no hubiéramos tenido evidencia para hacer estas cosas claras para nosotros, para revelar la justicia de Dios en Cristo para la vida eterna? Yo vi estas cosas existentes y evidentes antes, y ahora Dios las revela completamente para mí. Por otro lado, aquellos que carecen de un principio de fe para hacer estas cosas sustanciales y evidentes para ellos, cuando estas cosas se vuelvan sustanciales y evidentes para sus sentidos, qué terror tan espantoso será para ellos. Entonces dirán: «Oh Señor, si tan solo hubiera visto estas cosas antes, mi corazón no hubiera estado tan cautivo por las cosas del mundo. Busqué las vanidades del mundo, buscando riquezas y honores, pensando que sería feliz y considerando esas cosas como las únicas sustanciales y reales. Las cosas de las que escuché hablar al predicador pensé que eran meras nociones y concepciones, pero ahora veo que son reales y sustanciales. ¡Oh, qué miserable persona que soy!» Oh, el trabajo de la fe que puede permitir a aquellos con comprensión más débil percibir las grandes cosas de Dios, como se menciona en Santiago 2, versículo 5. «Oíd, mis hermanos», dice el apóstol, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Comprender los aspectos profundos y gloriosos de la fe, que individuos pobres puedan captar las grandes, profundas y ocultas cosas de Dios que han estado escondidas desde el principio de los tiempos, es un logro notable. Por lo tanto, cuando Juan preguntó a Cristo si él era el Mesías, Cristo presentó esto como un argumento. A los pobres se les anuncia el Evangelio, como se menciona en Mateo 11, versículo 5. Pero, ¿fue esto un argumento a favor de que Cristo era el Mesías, o fue un argumento en contra de él porque solo los pobres lo recibían? Si los grandes e influyentes lo hubieran aceptado, eso habría sido un argumento. Sin embargo, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es un testimonio del poderoso poder de Dios que aquellos que son pobres y débiles en asuntos mundanos pueden tener esta obra poderosa hecha en sus almas, permitiéndoles recibir a Cristo y el Evangelio. Hermanos, tener el uso de nuestros ojos físicos que nos permite contemplar las grandes obras de Dios, como el sol, la luna y las estrellas, y reconocer la gloria de Dios en ellas, es una gran bendición. ¿Qué persona estaría dispuesta a perder la vista a cambio de todo el mundo, dado que revela tanto de la gloria de Dios? Ahora, si el ojo, que puede percibir estos fenómenos naturales, es tan precioso, ¿qué se puede decir del ojo de la fe? Puede llamarse justamente fe preciosa, pues admite en el alma la gloria de Dios, las excelencias de Cristo y las grandes cosas de la vida eterna. Estas son traídas al alma por la fe, en su realidad y poder, para elevar el corazón, llenarlo de gozo y paz en la creencia, y llevar el alma a través de todas las pruebas de este mundo. Oh, el ojo de la fe es un ojo precioso. El ojo de los sentidos es precioso porque nos permite ver objetos tangibles, pero el ojo de la razón es aún más precioso porque puede hacer visibles cosas que no son vistas por los sentidos. La razón puede razonar hasta llegar a Dios mismo.
Es la increíble excelencia de ser un ser racional que Dios ha dotado con la habilidad de razonar desde el efecto hasta la causa, y de una causa a otra hasta llegar finalmente a Dios, la primera causa de todas. Este es un don notable por el cual debemos agradecer a Dios, pero ahora, si el uso de la razón es tan excelente porque proporciona evidencias de cosas racionales, entonces debemos esforzarnos por mantener esta preciosa fe en aún mayor estima. Esta fe nos proporciona evidencia de las cosas gloriosas de Dios, la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones con el propósito de habilitarnos para recibir esos gloriosos y ocultos misterios de piedad, que son de infinita importancia para nuestro bienestar eterno. El glorioso disfrute de las cosas celestiales por la fe. Por Jeremiah Burroughs. Colgado en el madero.